Hola, queridos amigos, les damos la bienvenida a este su programa No tengas miedo. El tema que vamos a trabajar hoy es para tener miedo, pero realmente no debemos tener miedo, porque si hacemos lo que Dios nos pide, tenemos una vida alejada del pecado, una vida en gracias de Dios, sabemos que vendrá una crisis y sabemos que tendremos que afrontar grandísimos problemas, grandísimos inconvenientes, porque realmente es cuando tenemos que definir a quién le pertenecemos, o a Dios o al enemigo. Una vez cumplido esto, si superamos estas grandes pruebas que están por venir, pues estaremos seguros que ya lo mejor estará por llegar. Así que este no es un llamado a tener miedo, sino a estar más fieles que nunca a nuestra verdadera Iglesia Católica. Hoy en nuestro programa vamos a tener como tema la pasión de la Iglesia Católica. Y tenemos como invitado a Mauricio Osaeta, quien es investigador de profecías bíblicas y marianas. Mauricio, gracias por estar aquí una vez más en No tengas miedo. Hola Ana Beatriz, muy buenas tardes. Es para mí siempre un gusto, un placer acompañarte en estos programas para defender la verdad, el Evangelio inalterado, para anunciar la proximidad de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo y la llegada del glorioso reino de paz, del reino de Dios a la tierra. Un saludo para ti y para todos los que te siguen desde la ciudad de Medellín, en Colombia. Gracias, Mauricio. Bueno, antes de iniciar el programa, te pregunto, ¿hay que tener o no tener miedo frente a lo que está por venir? Hay que tomar valor y coraje, porque si bien es bien difícil lo que va a venir, tenemos promesa de asistencia, de muchas asistencias desde el cielo, la presencia constante de María Santísima, la defensa de todos los ángeles. Recordemos que solo un tercio de los ángeles se fue con el maligno. Dos tercios de ángeles están con Dios. Quiere decir que por cada demonio hay dos ángeles trabajando con nosotros, ayudándonos. Y tenemos pues las consagraciones, ¿no? Que nos van a dar el valor para superar la prueba. La consagración a la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo, al Sagrado Corazón de Jesús, a Dios Padre, al Espíritu Santo y al Inmaculado Corazón de María. Así que lo que viene es muy duro y muy difícil, hay que decirlo con sinceridad, pero también las ayudas son muy grandes. El cielo no nos va a dejar solos durante esta batalla, así que no hay que tener miedo, hay que actuar con valor, con firmeza. Gracias, Mauricio. Y esto es precisamente uno de los principales objetivos de este programa, evangelizar y llevarles a las personas un mayor conocimiento sobre lo que está por venir. Así que invitamos a todas las personas que ven este programa a que hagan su respectiva suscripción, activen la campanita y así de esta forma estarán notificados cada vez que tenemos un programa nuevo. Normalmente los programas en Premiere salen los miércoles a las 8 de la noche, así que estén muy pendientes todos los miércoles a las 8 de la noche porque siempre van a tener un programa sobre lo que está por venir. Mauricio, nuestra primera pregunta, ¿qué es la pasión de la Iglesia Católica? Para responder esa pregunta tan importante, que es el tema de hoy, quiero primero hacer una acotación fundamental, y es que los sucesos bíblicos de la historia, históricos bíblicos, son a la vez proféticos. Una de lo importante de estudiar la historia que está en la Biblia, los hechos que están en el pasado, es que nos ayudan a comprender lo que viene. No solamente, Ana Beatriz, son profecías las cosas que están en la Biblia que anuncian algo futuro, ¿no? Hay profecías claras que dicen esto va a suceder, eso es una profecía. Pero no solamente es profecía lo que está anunciado de esa manera. Las cosas que ocurrieron en la Biblia nos ayudan a entender lo que va a suceder a futuro. Te pongo un ejemplo tomado de la primera carta a los Corintios en el capítulo 10. En los primeros 10 versículos, el apóstol San Pablo lo que está es narrando lo que ocurrió en el Éxodo, todo lo que ellos vivieron, ¿no? Las pruebas, las dificultades, ¿no? Las plagas que cayeron en Egipto, cómo fue el rescate, el paso del Mar Rojo, lo que vivieron en el desierto, las pruebas, y termina diciendo lo siguiente en el versículo 11:
Todo esto les sucedió a ellos en figura y fue escrito para amonestación de nosotros, para quienes ha venido el fin de las edades. ¿Qué significa que a ellos les sucedió en figura? Que lo que sucedió en el éxito es figura o tipo de un suceso futuro que es antitipo, en el cual el mismo suceso se lleva a cabo en plenitud. Por ejemplo, ellos pasaron el Mar Rojo, que era una prueba, pues nosotros vamos a pasar nuestro Mar Rojo, vamos a pasar otra prueba en la cual nos veremos entre el ejército opresor y la muerte, y Dios nos va a librar. Ellos fueron librados mediante la sangre del cordero que marcaron en las jambas y el dintel de la puerta para no ser exterminados por el ángel exterminador, valga la redundancia. Pues nosotros vamos a vivir lo que es el sello y el ser preservados del ángel exterminador. Dice ahí en 1 Corintios que ellos murmuraron, desobedecieron, fornicaron en el desierto y cayeron muertos. Pues en ese mismo orden de ideas lo que está diciendo es que quienes se comporten de esa manera, renegando de Dios, murmurando de Dios, fornicando libremente, van a quedar en el desierto. Entonces lo que nos explica 1 Corintios capítulo 10 es lo que sucedió es figura o tipo del evento futuro que va a ocurrir. Pero el mismo nuestro Señor Jesucristo, que además de ser nuestro pastor principal, nuestro Señor y Salvador, es también nuestro principal maestro, nos enseña que lo que ocurrió en el pasado, como suceso histórico, se repite proféticamente en un hecho futuro. Te pongo solamente un par de ejemplos. Dice Jesús, así como Jonás estuvo en el vientre del cetáceo 3 días y 3 noches, así tiene que estar el Hijo del Hombre, ¿no? 3 días y 3 noches en los abismos antes de resucitar. En otra parte dice Jesús, así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre para que no, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, Moisés subió la serpiente para que los picados de serpiente no murieran, pues el Hijo del Hombre tiene que ser elevado en la cruz para que nosotros, los picados por el pecado, no perezcamos. Entonces, en resumen, los sucesos históricos de la Biblia son a su vez proféticos. Hay ejemplos hermosísimos de eso en el libro de San Luis María Griñón de Montfort que se llama Tratado de la verdadera devoción a la preciosísima sangre. San Luis explica cómo los sucesos, por ejemplo, en la época de Jacob, lo que le sucede a él, lo que le ocurre con Esaú, cómo son sucesos históricos y anuncian un hecho bíblico profético futuro. Y él pone muchos, muchos ejemplos. San Ireneo de León, en su libro Contra las herejías, también tiene muchos ejemplos de esto que acabo de decir. ¿Por qué comencé la respuesta a tu pregunta con esto? Porque lo que hay que entender es que así como Cristo vivió él como cabeza de la iglesia, la pasión, es decir, fue traicionado, flagelado, coronado de espinas, condenado a muerte, crucificado, bueno, primero con la cruz camino al Calvario, crucificado y asesinado, ese suceso histórico es a la vez profético, es decir, que la iglesia, ya no Cristo como cabeza, sino Cristo como cuerpo místico, es decir, su iglesia, tiene que vivir lo que pasó, lo que vivió su Señor. Eso lo vemos también en una cita muy importante, Lucas capítulo 6, versículo 40 dice, no está el discípulo por encima del maestro, todo el que esté bien formado será como su maestro. Lucas 6:40. ¿Qué significa eso? Nosotros somos el discípulo, nuestro maestro es Cristo. Entonces, si el maestro pasó por su pasión, nosotros no estamos por encima del maestro para librarnos de la pasión. Por eso dice, todo el que está bien formado será como su maestro. El discípulo bien formado, fiel, va a pasar por lo que pasó su maestro. Si su maestro pasó por su pasión, entonces el discípulo va a pasar por la pasión. Este es como el resumen histórico, bíblico, según la exégesis bíblica, que nos demuestra que al haber vivido Jesús su pasión, significa que la iglesia la va a vivir también. Pero no quedaría completa mi respuesta a esta primera pregunta, Ana Beatriz, sino dejo ver que en el catecismo está directamente explicado en el numeral 677, comienza diciendo así, el numeral 677 dice, la iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua en la que seguirá a su Señor en su muerte y resurrección. Es decir,
La iglesia tiene que pasar por la pasión, como Cristo pasó por su pasión. ¿Crees entonces que estamos pasando por ese momento de la pasión? Estamos pasando por el momento de la pasión y te lo voy a confirmar, no con palabras mías, sino con palabras de santos y con palabras de algunos prelados de la Iglesia Católica, ¿no? De los cardenales que han visto, han comprendido eso y nos lo han explicado en declaraciones o en libros. Pero la respuesta es definitivamente sí, Ana Beatriz. La pasión de la Iglesia ya comenzó y hay muchas personas que se han dado cuenta. Por supuesto, no son todos, hay muchas personas que rechazan esa verdad. Claro, porque es natural en el hombre evitar el sufrimiento, querer rechazar el sufrimiento, o sea, aceptar que llegó la pasión a la iglesia es una noticia muy dura, o sea, es como algo que el hombre se resiste, es como pensar que no es un escape mental, es más fácil para mí pensar que todo está bien, no pasa nada, pero si vemos lo que está ocurriendo en todos los países, nos damos cuenta que sí comenzó la pasión. Veamos solamente un país, por decir algo, en Nicaragua. ¿Cuántas iglesias profanadas en solamente 2 semanas? ¿Cuántos atentados dentro de iglesias? Es terrible. En algunas lanzándole una bomba incendiaria adentro, pero en otras abriendo los sagrarios, Ana Beatriz, tirando las hostias al piso para pisarlas. Así. Eso está pasando en muchas partes del mundo. Eso forma parte de la pasión de la iglesia. Querer rechazarlo es meter la cabeza en el hoyo como el avestruz. Es decir, yo no quiero verlo, no quiero enterarme, entonces meto la cabeza en el hoyo. Pero es que meter la cabeza en el hoyo no hace que pase el problema. El avestruz no supera la dificultad porque meta la cabeza en el hoyo. Eso cree que se hace ajeno a la realidad, pero la realidad sigue ahí. Sí, grandes sacerdotes hace menos de un año, al preguntárseles si creían que estábamos en tiempos de persecución, si creían que ya había iniciado la persecución, decían que todavía no, porque todavía se podía hablar de Dios, todavía no se había prohibido, aún estaban abiertas las iglesias, que aún no había iniciado. Ahora con la situación que estamos viviendo en este 2020, ya muchos de ellos reconocen que efectivamente la persecución a la iglesia ya empezó y basta con ver con lo que sucede en muchos países de Sudamérica, en donde es más fácil y en donde es más importante tener un casino, un lugar donde se realizan diferentes tipos de apuestas. Es más importante tener esto abierto que tener prácticamente las iglesias. Entonces es imposible no reconocer que la pasión de la iglesia ya desafortunadamente ha empezado. Nos ibas a hablar, Mauricio, también acerca de las revelaciones. Esto es importante también decirlo porque algunos piensan que por tratar estos temas de últimos tiempos, de profecías, relacionan esta situación o nos llaman conspiranoicos o que también estamos en nueva era tratando de adivinar el futuro, pero queremos decirles que no es así, porque lo que se habla aquí en este programa, en No Tengas Miedo, y lo que habla Mauricio Saeta, no es con base a una opinión propia, sino que está relacionada con las escrituras, con el catecismo, como ya lo ha demostrado, y ahora vamos a ver lo que son las revelaciones privadas. Así es. En realidad hay bastantes revelaciones que han explicado cómo va a ser la pasión de la iglesia. Es decir, que han sido bastante específicas, bastante, sí, puntuales en cómo vive la iglesia lo que vivió Cristo. Recordemos que Cristo vivió traición, flagelación, coronación de espinas, condenación a muerte, con la cruz camino al Calvario y crucifixión y muerte. Entonces hay que saber identificar en la historia de la Iglesia Católica dónde están todas esas fases, qué es lo que estamos viviendo. Hay santos como San Juan Bosco, que tiene profecías importantes al respecto. También son importantes las profecías de Bruno Cornacchiona, el de Tre Fontane, ¿no? En Italia, que tiene bastante detalle con respecto a estas cosas que van a ocurrir. Tuvo varias visiones de cómo va a ser la pasión de la iglesia. Pero yo quiero puntualizar dos que me parece que son altamente relevantes, tal vez las más significativas. Una es muy breve, pero es
muy importante, y la otra es tal vez la más completa y detallada. La primera que quiero entonces referir, que es extremadamente breve, pero muy, muy importante, es la profecía de San Francisco de Asís. La dio en 1226, en el año de su muerte. No, cuando él estaba enfermo, reunió a sus franciscanos, a sus discípulos, y les dio esta profecía, de la cual no la voy a leer todo, aunque tiene una sola página por área del tiempo. Solo voy a leer dos pequeños fragmentos que nos dan una idea de cómo San Francisco de Asís vio, Dios le permitió ver la pasión de la iglesia. Dice así un fragmento: sean fuertes, mis hermanos, tomen fuerza y crean en el Señor. Se acerca rápidamente el tiempo en que habrá grandes pruebas y tribulaciones, abundarán perplejidades y disensiones, tanto espirituales como temporales. La caridad de muchos se enfriará y la malicia de los impíos se incrementará. Después agrega ya hacia el final: aquellos que perseveren, aquellos que preserven su fervor y se adhieran a la virtud con amor y celo por la verdad, han de sufrir injurias y persecuciones. Serán considerados como rebeldes y cismáticos. Esto me recuerda un poco a nuestro querido amigo ya difunto, el doctor Galat, ¿no? Que fue considerado cismático. Ujú. Continúa diciendo: porque sus perseguidores, empujados por los malos espíritus, dirán que están prestando un gran servicio a Dios mediante la destrucción de hombres tan pestilentes de la faz de la tierra. Pero el Señor ha de ser refugio de los afligidos y salvará a todos los que confían en Él. Y para ser como su cabeza, estos, los elegidos, actuarán con esperanza y por su muerte comprarán para ellos mismos la vida eterna, eligiendo obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellos no temerán nada y han de preferir perecer antes que consentir en la falsedad y en la perfidia. Yo, si quiere, este paso, la profecía completa es de una sola página para el que quiera tener todo el detalle, pero ya vio San Francisco Asís con bastante, muy resumido, pero bien contundente, cómo voy a hacer esa prueba final de persecución, de traición, y sobre todo enfatiza lo siguiente: el que persevere en la verdadera fe, el que persevere en la verdad, va a ser perseguido y considerado enemigo, cismático, malvado. Solamente por permanecer fiel al Evangelio va a ser considerado malvado. Lo decía San Francisco de Asís en 1226. La otra que quisiera comentar, voy a leer muy pocos fragmentos porque esa sí es bastante, bastante larga. Esta quizá la más detallada profecía sobre la pasión de la iglesia es de la beata Ana Catalina Emery. Así Es increíble, vale la pena verla. Yo solo voy a mencionar algunas partecitas. Fíjense que en su libro, ¿no? De revelaciones, ¿no? De profecías completas, la pasión de la iglesia está por secciones, ¿no? Voy a leer rápidamente las secciones: los demoladores, el misterio de iniquidad, la demolición de la iglesia. Ya vio cómo la iglesia va siendo demolida. El oscurecimiento de la iglesia de los apóstatas, la falsa iglesia, la comunión de los profanos, el papa traicionado, el falso ecumenismo, la profanación de la Eucaristía, la bendición descuidada, el celibato de los sacerdotes, la lengua profana y la lengua sagrada, la anarquía de la iglesia, y después viene la gran tribulación, la escisión de la iglesia, el gran cisma, el rosario, arma del combate escatológico, la traslación de la iglesia. Mira, ya ve cómo la iglesia es trasladada de Roma a otra parte, no dice a dónde, pero sí la ve trasladada, la tormenta, y después vienen profecías de países particulares: Viena, París, España, Irlanda, etcétera. Entonces, vale la pena leerla porque es muy detallada. Las cosas que le muestra Dios a Ana Catalina Emmerich son impresionantes. Incluso a veces son cosas que ella no conoce, pero las describe exactamente como las ve, ¿no? Cuando ve estos hombres con delantales y tal, ¿no? Ella está viendo masones, solo que ella no sabe lo que es un masón, pero los describe como es. Si tú ves la foto de un masón hoy en día, y es tal cual el delantal, con el compás, con la no sé qué, la escuadra. O sea, ella describe lo que ve y tú ves un masón uniformado, sin que ella supiera lo que significaba la masonería.
Sí, Mauricio, justamente hablando de Ana Catalina Emmerich, aquí en este canal hace pocos días les presentamos a nuestros suscriptores un audio en donde está exactamente lo que nos acabas de decir, es la revelación sobre la iglesia a Ana Catalina Emmerich hace 200 años. Voy a poner en la descripción de este video el link para que ojalá todos lo puedan escuchar. Este es solamente una parte de esta visión, dura 11 minutos, pero es como la de las partes principales sobre la visión que tuvo la beata Ana Catalina Emmerich con relación a la iglesia. Continúa, Mauricio. Sí, es impresionante porque ya ve cómo hay personas que están trabajando en demolerla y lo describe, ¿no? A estos invasores que son masones, tú ves la descripción y son masones, y ve también cómo otras personas están tratando de contenerlos a los destructores y tratando de rehacerla. O sea, ya ve a los masones como quitando grandes bloques, grandes pedazos de la iglesia, y ve a otras personas resistiéndose a eso y como tratando de recomponerlo. O sea, ya ve una gran lucha entre los destructores y los preservadores, los que preservan la iglesia. Es muy, muy interesante. Pero básicamente lo que está diciendo es que ve un momento en el cual las iglesias están cerradas y las personas no tienen acceso a la comunión. Y dice también que ve mucha gente muriendo de una enfermedad sin acceso a los sacramentos. Es decir, ella ve un momento en el cual se parece muchísimo a lo que estamos viendo ahora y se duele de ver la cantidad de sacerdotes que no están defendiendo a la iglesia, o sea, que están como inmersos en el mundo, que están como atrapados en sus problemas, en sus complicaciones, en sus preocupaciones del día a día, pero que no están trabajando con ahínco en defender la iglesia y la verdad, y se duele mucho por eso. Es muy interesante leer a Ana Catalina Emery. Y los que defienden la iglesia o los que defienden la sana doctrina son atacados y creo que se habla mucho de misericordia, pero misericordia hacia las personas que prácticamente van en contravía, haciendo lo que Dios no quiere, con ellos hay que tener misericordia. Pero quienes están defendiendo la iglesia, quienes están defendiendo la sana doctrina, ellos son los que realmente no sienten, no reciben esa misericordia de la que tanto se habla y por el contrario están siendo más atacados que nunca. También la Salet lo había profetizado, si no estoy mal, Mauricio, ¿no? Sí, antes de decirte la Salet, encontré el fragmento y pido perdón por no haberlo tenido antes a la mano. Dice así: veo los enemigos del Santísimo Sacramento que cierran las iglesias e impiden que se les adore, acercarse a un terrible castigo. Es decir, ve acercarse un terrible castigo a los que hacen cerrar las iglesias e impedir que se adore a Dios. Y completa la frase con esto: yo veo enfermos y en el lecho de muerte, veo enfermos en el lecho de muerte sin sacerdote y sin sacramentos. Pareciera, eso está en la sección profanación eucarística, que estuviera hablando de estos tiempos, ¿no? Las iglesias cerradas, no hay acceso a los sacramentos, impedir que se adore, ¿no? Inclusive las capillas de oración perpetua están cerradas hoy en día, solo se puede hacer oración perpetua por internet, y ve a los enfermos muriendo en lecho de muerte sin sacerdote y sin sacramentos. Pues se parece mucho a lo que estamos viviendo hoy en día, Ana Beatriz. Con la cantidad de muertos que hay, o sea, que están en los últimos tiempos o en estos últimos meses que han muerto sin tener ni siquiera una cristiana sepultura. ¿Te parece, Mauricio? Continuamos, nos ibas a hablar también acerca de la Salet. Sí, muy brevemente, la Salet tiene 33 partes, cuenta de 1846 a Melania, ¿no? A Melanie Calvat, y es muy dura, es muy, además de que está aprobada por la Iglesia, es muy dura y denuncia pues la gran apostasía y la traición. De hecho, llega a decir que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo. Pues eso de que Roma perderá la fe no es otra cosa que la gran apostasía. Y decir que se convertirá en la sede del anticristo es mucho decir. Es decir, obviamente es una profecía durísima para nosotros los católicos, pero no podemos por eso negarla o tratar de olvidarla. Es real, es vigente, o sea, es una profecía para tener muy en cuenta, que es muy dura, que es difícil de aceptar, sí lo es, pero es real. O sea, también la Salet nos había advertido de la gran apostasía y de la prueba final de la iglesia.
Y aquí hay una parte de esa profecía que también les quiero compartir y que es súper actual y nos muestra lo que estamos viviendo hoy en día con esto de la pandemia, la cuarentena. Es, todos los gobiernos civiles tendrán el mismo diseño, que será abolir y eliminar todos los principios religiosos para hacer espacio para el materialismo, el ateísmo, el espiritismo y todo tipo de vicios. Como ya lo habíamos dicho anteriormente, nos están prohibiendo nuestra fe, pero sí están dejando llevar otras cosas que son totalmente contrarias a Dios. Así es, Ana Beatriz, sí, así es. Es una realidad lo de la pasión de la iglesia, lo que hay que ver es cómo la vamos a asumir y cuáles son los roles que cada uno de nosotros tiene que cumplir durante esa pasión de la iglesia, porque de que está encima no es negable, no podemos negar esa realidad. Mauricio, ¿tienes algún conocimiento sobre qué ha dicho la cúpula de la iglesia al respecto? Voy a referir una de las personas que creo que con más claridad ha hablado al respecto. Es el cardenal Robert Sará. Ujú. Él publicó en su penúltimo libro, que se llama Pasa la tarde y anochece. En francés se llama, eh, creo que si no recuerdo mal, el título es Le soir approche et déjà le jour baisse. En este libro, que fue obviamente inicialmente publicado en francés, pero que ya se puede conseguir en idioma español, él está haciendo en el título una alusión a un segmento del Evangelio de Lucas, que es esa parte de los discípulos de Maús, ¿no? Que cuando le dicen al Señor, Señor, pasa el día, llega la tarde, quédate con nosotros, ¿no? Cuando el Señor hace demanda de seguir, pero se queda a cenar con los discípulos de Maús. Pues eso es lo que le dicen, pasa el día, llega la noche. Bajo este título, el cardenal Robert Sará nos explica que la dificultad que está viendo la iglesia, ¿no? Esta prueba que está profetizada en el Catecismo 677, nos explica que ya comenzó y nos dice que la iglesia ya está viviendo el Viernes Santo. De hecho, cuando él lanza su libro, le hacen una entrevista, ¿no? Y él menciona lo siguiente. Voy a leer un pequeñito fragmento, ¿no? Dice así, creo firmemente, dice Robert Sará, que la situación que vivimos en el seno de la iglesia se parece en todo a la del Viernes Santo, cuando los apóstoles abandonaron a Cristo, cuando Judas le traicionó, porque el traidor quería un Cristo preocupado por los asuntos políticos. Hoy en día, numerosos sacerdotes y obispos están literalmente hechizados por los asuntos políticos o sociales. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Robert Sará? Él no solamente nos está diciendo que ya arrancó la pasión de la iglesia en su libro, ¿no? Pasa el día, llega la noche, pasa el día y anochece, sino que nos está diciendo que ya la iglesia está viviendo el Viernes Santo, cuando sus apóstoles, sus amigos se escandalizaron, se fueron, lo dejaron solo, solamente uno permaneció con él a los pies de la cruz, que es Juan, ¿no? Su apóstol y discípulo, pero los demás lo abandonaron porque les dio miedo, se acobardaron, huyeron. Entonces, mira qué importante esta afirmación de Robert Sará. Cuando él dice que ya estamos viviendo el mes santo, significa, Ana Beatriz, que el jueves ya pasó. ¿Qué ocurrió el jueves? Jueves fue cuando Judas traiciona a su señor, lo vende por 30 monedas de plata, por 30 denarios, y lo entrega a sus enemigos, en este caso a la cúpula de la iglesia judía que querían matar a Cristo, ¿no? Que lo querían asesinar. Entonces, la declaración de Robert Sará de que estamos ya viviendo el Viernes Santo es muy, muy importante. Yo no sé si la gente le ha prestado suficiente atención a Ana Beatriz, porque lo que nos está diciendo es que la iglesia ya fue traicionada, ya fue vendida y entregada a sus enemigos, que son principalmente protestantismo, comunismo y masonería. Entonces, yo invito a todos a revisar esta declaración y el libro lo pueden ya comprar porque de hecho ya está disponible en lengua castellana de Robert Sará, que para mí es uno de los prelados que está más claros y que está más comprendiendo, porque no todos están comprendiendo lo que está sucediendo. Él está muy claramente comprendiendo que la pasión de la iglesia ya arrancó y estamos en el Viernes Santo. Lo que estamos tratando de entender, Ana Beatriz, es en qué fase del viernes estamos, porque el viernes ocurrió flagelación, coronación de espinas,
condenación, con la cruz a cuesta camino del Calvario, etcétera. Lo que hay que determinar es en qué fase, en qué momento del viernes, por qué. Y eso lo vamos a ver en el siguiente programa que acordamos hacer. Pero para mí estamos en la flagelación porque, como mencionábamos, por ejemplo, antes, cada vez que se profana un sagrario y se agarran las hostias, se lanzan al piso para ser pisoteadas o para hacer cualquier cosa con ellas, eso es la flagelación, pero ahora masificada a nivel de tantas iglesias y tantas profanaciones en el mundo. Pero también lo podemos ver en la manera de dar o recibir indignamente al Señor a través de manos no consagradas. O sea, cuando la gente va a comulgar en la mano, no se da cuenta que está también participando en la flagelación. Entonces, todas estas cosas nos llevan a pensar que de todas las fases por las que les pasó, la pasó nuestro Señor el Viernes Santo, yo pienso, y esto es solo opinión mía personal, esto no es de Robert Sará, que yo pienso que estamos en el momento terrible de la flagelación de Cristo, Ana Beatriz. Así es, Mauricio, desafortunadamente. Mauricio, ¿cómo nos concierne a nosotros, a los católicos, vivir esta pasión de la iglesia? Si comenzamos entonces por comprender que estamos viviendo efectivamente la pasión de la Iglesia Católica, y con base a lo que yo decía antes, que es que los hechos bíblicos históricos son a la vez proféticos, tenemos que entender que todos nosotros, Ana Beatriz, vamos a jugar un rol dentro de esa pasión de Cristo. Entonces hay que entender los roles hace 2000 años para entender los nuevos roles ahora. Un rol viene a ser el de las personas que cuando Cristo lo estaban condenando, flagelar, pues eso no tiene nada que ver conmigo. Pues sí, yo me enteré que este hombre, a este Jesús de Nazaret lo mataron o lo matan, pero yo estoy muy ocupado en mi quehacer diario y no tiene mucho que ver conmigo. Entonces, eso van a ser todas las personas del mundo y también católicos que cuando vean que se está condenando, crucificando en la Iglesia Católica, pues están muy ocupados en sus finanzas, en su vida, en sus negocios y no tienen tiempo para eso. Otro rol viene a ser el de las personas que, en obediencia a Caifás y a la cúpula de la iglesia judía, terminaron por obediencia gritando, crucifícale, crucifícale. Fíjense, qué terrible. Ellos eran judíos todos, Jesús también, María, todos ellos eran judíos. Y la cúpula de la iglesia que se separó de la verdad pidió a Pilatos que crucificaran al Hijo de Dios y exigió al pueblo que gritara y el pueblo, obedeciendo a la alta jerarquía, gritó enardecido, crucifícale, crucifícale. ¿Qué quiere decir? Que también un rol va a haber de personas que gustosas, gozosas y obedeciendo a la alta jerarquía va a gritar contra la iglesia católica, crucifícale, crucifícale. Pues lo gritarán contra la iglesia tradicional, contra la iglesia fiel, contra la iglesia que permanezca en la palabra, que permanezca en la defensa del evangelio inalterado. Esa iglesia que no se quiera casar con el mundo, que no se quiera someter al modernismo, pues le van a gritar, crucifícale, crucifícale. Entonces, otro rol va a ser de los que condenen a la iglesia católica fiel y verdadera. Pero también tenemos el rol de los verdugos, que en este caso está representado hace 2000 años por los romanos, los que azotaron a Cristo y los que le clavaron la corona de espinas y lo crucificaron y mataron. Pues hoy en día también lamentablemente, Ana Beatriz, va a existir ese rol, el rol de los que azoten a Cristo, lo coronen de espinas, lo claven en la cruz. ¿Con qué? Pues primero con todos los pecados. La gente que vive en fornicación, en adulterio, está clavando a Cristo en la cruz, lo está dejando desnudo a la vista de todos por la vida pecaminosa, por el vestirse mal, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también el crimen del aborto en el mundo es una locura, Ana Beatriz. Estamos llegando a 50 millones de niños abortados en el mundo. Esos son 3 niños abortados cada 2 segundos. Dígame si eso no es otra vez crucificar a Cristo, flagelarlo y coronarlo de espinas. Todos esos crímenes, pero yo quiero hacer especial énfasis en las profanaciones eucarísticas, es decir, en lo que son sacrilegios que mucha gente no lo sabe y por eso son buenos estas entrevistas, estos programas para abrirle la gente a los ojos a la gente, y es que nosotros podemos ser verdugos de Cristo simplemente por comulgar como no se debe. O sea, nosotros no tenemos las manos consagradas, nosotros no podemos agarrar el cuerpo de Cristo en nuestras manos, no se puede. Entonces, el que va a comulgar en la mano
está asumiendo el rol de verdugo también. Pero no voy a tocar más ese tema porque lo vamos a ver en otro programa. Entonces, ¿cuál es el último rol que quiero comentar aquí? Es el rol de los consoladores de Cristo, de los que no lo abandonan, de los que tienen el valor de acompañarlo durante toda su pasión y estar con él a los pies de la cruz. Viene a ser el rol que hizo Juan, el apóstol, María su madre, María Magdalena y María la de Cleofás, ¿no? Las tres Marías. También la Verónica, la que enjuga el rostro de Cristo, la que seca su rostro, sus lágrimas, su sudor y su sangre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros, Ana Beatriz? Si entendemos que ya estamos viviendo la pasión y que todos nosotros vamos a jugar un rol dentro de esa pasión, esmerémonos y esforcémonos en ser de los que consuelan a Cristo, los que le limpian su rostro sangriento, los que retiran su corona de espinas, como María y Juan, que después de muerto Jesús, con amor retiran su corona de espinas, como Juan que estuvo a los pies de la cruz hasta el momento que murió, acompañando a su madre, consolándola. Seamos, Ana Beatriz, consoladores de Cristo, retiremos la corona de espinas, evitémosle latigazos. ¿Cómo? Pues primero que nada es viviendo en santidad, es lo primero que tenemos que hacer. Vivir sin cometer en pecado mortal. Cada pecado mortal nuestro flagela a Cristo y lo corona de espinas. Pero también siendo fieles a toda la oración, al rezo diario del rosario, a consagrarnos, a hacer que otros se consagren, a hacer que otros abran los ojos y se salven, a difundir la pureza, la castidad, que hoy en día casi no se habla de eso, a defender la pureza y la castidad en los niños, a luchar contra el aborto, a luchar contra la ideología de género. Todas esas cosas aminoran la pasión de Cristo, le reducen sufrimiento al agonizante Jesucristo. Y también podemos ir más allá. Podemos hacer ayunos y penitencias para ofrecerle al Señor nuestro dolor, nuestro pequeño sufrimiento y esfuerzo para minorar su pasión. También yo recomiendo mucho hacer Getsemaní, ¿no? Que es la devoción de la próxima sangre. Aquí, de hecho, atrás, aquí está Jesucristo agonizante y el rostro de Jesucristo bañado en sangre, como lo veía Bernabé en Nigeria, sudando, sangrando, coronado de espinas. Nosotros hacemos Getsemaní, yo invito a todos a hacer Getsemaní los jueves de 11 de la noche a 3 de la mañana. ¿Para qué? Para consolar a Jesús en su agonía, porque nosotros no podemos pensar como los protestantes que dicen que Jesús murió en el Calvario y ya está en su gloria, feliz en el cielo a la derecha del Padre. No, Jesucristo está crucificado hoy por los pecados del hombre, está coronado de espinas hoy, obviamente místicamente, mística, pero realmente crucificado y coronado de espinas. Entonces, seamos consoladores de Cristo, Ana Beatriz, recemos el rosario, convirtámonos, hagamos Getsemaní, hagamos nuestras consagraciones, invitemos a otros a vivir en santidad, a orar. Todas esas cosas nos van a llevar a ser, dentro de la pasión de Cristo, consoladores. Y también estando a los pies de la cruz, a pesar de la persecución, que nos amenazan, que nos rechazan, que nos difaman. Bueno, con valentía aceptemos que estamos en la pasión y que tenemos que sufrir con Cristo también. No queramos salir ilesos. El que siga a Cristo le van a escupir en la cara. El que siga a Cristo le va a caer su latigazo. El que siga a Cristo le va a caer su golpe. Pero aceptémoslo con entereza, con templanza. Pidámosle fuerza al Espíritu Santo para resistir a todas las pruebas y vivir esta dura pasión de la iglesia con amor, con entrega a Cristo, porque si morimos con Él, resucitaremos con Él. Así es, además porque uno de los frutos también de la consagración es tener mayor discernimiento. Y sí que lo vamos a necesitar, porque cuando llegue el anticristo, él va a aparentar ser muy bueno y va a aparentar ser el Salvador. Entonces, si estamos consagrados, vamos a tener la capacidad de discernir qué viene de Dios y qué viene del diablo. Y también para aquellas personas que dicen que quien obedece no peca, y piensan que de pronto por comulgar en la mano están haciendo algo bueno porque le están obedeciendo al obispo que lo ha impuesto. No están así porque hay que obedecer al sacerdote que es obediente al obispo que es obediente al papa y al papa que es obediente a la doctrina. Así que ojo porque no hay nada por encima de la palabra de Dios ni del magisterio. Mauricio, muchísimas gracias una vez más por estar en este programa. Tú has tocado un tema súper, súper importante y es sobre la comunión en la mano y de pie. Y
no quise avanzar en este tema, en este programa, porque es un tema que necesita muchísimos detalles y las personas tienen que saber muy bien cuál es la razón de por qué algo que parece tan insignificante como, bueno, no le veo problema en recibirlo en la mano, es igual que recibirlo en la boca, lo que importa es dónde está Jesús. Es algo muy delicado y por eso en el programa del próximo miércoles ustedes van a tener un análisis sobre lo que es este tema. Es otra grabación que vamos a hacer con Mauricio, así que no se lo pierdan, prepárense de una vez, ojalá puedan reunir a su familia, puedan compartir este programa con muchísimas personas para que se den cuenta lo que es la realidad y la gran ofensa que hay en recibir la comunión en la mano. Gracias, Mauricio, una vez más por estar en este programa No Tengas Miedo. A ti, Ana Beatriz, muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos los que te siguen y viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Y a ustedes, una vez más, los invito, si no lo han hecho, a compartir este programa, realizar la suscripción y activar la campanita. Nos vemos en nuestro próximo programa del siguiente miércoles a las 8 de la noche. Igual después va a quedar el programa en YouTube. Que tengan buena noche. Dios los bendiga.